En medio de la noche, un silencio siniestro envolvía el suburbio residencial de San Isidro. Las sombras se alargaban y el aire se volvía espeso, como si la oscuridad misma estuviera al acecho. En el bosque cercano, una nave espacial desciende con un zumbido sordo, su silueta oscura apenas visible entre los árboles. Los habitantes de San Isidro, sumidos en un sueño profundo, no sospechaban nada. Pero dentro de la nave, algo se movía. Un grupo de criaturas alienígenas, con sus cuerpos delgados y ojos oscuros, se preparaba para su tarea nocturna. Con movimientos ágiles, los extraterrestres comenzaron a recoger muestras de plantas, moviéndose con una precisión mecánica. Sin embargo, algo salió mal. Las luces del bosque se encendieron de repente, iluminando la noche con un resplandor fantasmal. La nave, presa del pánico, despegó apresuradamente, dejando atrás a uno de los extraterrestres más pequeños. Mientras tanto, en una tranquila casa de suburbio, una mujer llamada Andrea se revolvía inquieta en su cama. Sus sueños estaban plagados de imágenes extrañas y perturbadoras, pero no podía recordar los detalles al despertar. La presencia de algo maligno se cernía sobre ella, un presentimiento que se aferraba a su mente como una sombra. En medio de la noche, un grito ahogado rompió el silencio. Andrea se despertó de golpe, su corazón martillando en su pecho. Aferrándose a la débil luz de su teléfono celular, se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana. Afuera, en el jardín trasero, algo se movía entre las sombras. Con el corazón en la garganta, Andrea se acercó lentamente a la ventana y miró hacia afuera. Lo que vio la dejó paralizada de terror, una figura oscura y retorcida, con ojos brillantes que la observaban desde la oscuridad. El terror se apoderó de ella mientras la criatura se acercaba lentamente a la casa, sus movimientos erráticos y desfigurados llenos de una malicia indescriptible. Andrea sabía en lo más profundo de su ser que no estaba sola, que algo maligno había llegado a su hogar. Y así, en medio de la noche, comenzó la pesadilla de Andrea en San Isidro. Andrea se apartó de la ventana con un grito ahogado, su mente luchando por comprender lo que acababa de presenciar. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, y el aire se volvía más denso con cada respiración. Una sensación de peligro inminente se apoderó de ella, como si estuviera al borde de un abismo oscuro y sin fondo. Con manos temblorosas, Andrea se apresuró a cerrar todas las ventanas y asegurar las puertas de la casa. Sin embargo, la sensación de peligro persistía, como si la criatura estuviera dentro de la casa, acechando en las sombras. Cada sonido, cada sombra, era una amenaza potencial, y Andrea se encontraba en un estado de alerta constante. Durante el día, trató de convencerse a sí misma de que había sido solo una pesadilla, pero sus temores se intensificaron cuando descubrió huellas extrañas en el jardín trasero, huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. A medida que pasaban los días, los eventos extraños comenzaron a multiplicarse. Luces parpadeantes en el cielo nocturno, avistamientos de figuras oscuras en los bosques cercanos, y un creciente sentido de paranoia que envolvía a la comunidad de San Isidro en un manto de terror. Andrea trató de buscar ayuda, pero nadie parecía dispuesto a creer sus historias. La gente la miraba con incredulidad, atribuyendo sus experiencias a la ansiedad o la imaginación desbordada. Incluso sus propios amigos y familiares comenzaron a distanciarse, temerosos de ser arrastrados por su espiral descendente hacia la locura. Pero Andrea sabía lo que había visto, lo que había sentido en lo más profundo de su ser. La criatura estaba allí, acechando en las sombras, esperando su momento para atacar. Y ella estaba determinada a descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a los horrores que acechaban en las profundidades de la noche. Así, en medio del miedo y la incertidumbre, Andrea se embarcó en un viaje hacia lo desconocido, un viaje que la llevaría al borde mismo de la cordura, donde la línea entre la realidad y la fantasía se desvanecería en la oscuridad de la noche. A medida que los días se convertían en semanas, el terror se aferraba cada vez más a la mente de Andrea. Sus noches se llenaban de pesadillas vívidas y sus días se volvían borrosos con la paranoia y la ansiedad. Sin embargo, su determinación por descubrir la verdad no flaqueaba. Una noche, mientras se encontraba sola en su casa, Andrea escuchó un ruido en la oscuridad. Un ruido suave y sibilante que parecía venir desde el jardín trasero.
Con el corazón en la garganta, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Lo que vio la dejó sin aliento. En la penumbra, una figura oscura se movía entre los árboles, sus ojos brillaban con una luz fría e inhumana. Era la criatura, la misma que había visto aquella primera noche. Pero esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, se agitaban siluetas más oscuras, moviéndose con una agilidad sobrenatural. El horror se apoderó de Andrea mientras observaba la escena desde la seguridad de su casa. La verdad era peor de lo que había imaginado. Los extraterrestres, los mismos que habían descendido al bosque aquella noche fatídica, estaban aquí, en su vecindario, acechando en las sombras. Con el corazón lleno de pánico, Andrea corrió hacia el teléfono y marcó frenéticamente el número de la policía. Explicó lo que estaba viendo, pero la persona al otro lado de la línea no parecía tomarla en serio. Probablemente sean jóvenes jugando una broma, dijo la voz del otro lado, antes de cortar la llamada abruptamente. Andrea se quedó paralizada de terror. Nadie le creía. Estaba sola en su lucha contra los horrores que acechaban en la oscuridad. Sin embargo, algo en su interior se negaba a rendirse. Sabía que tenía que hacer algo, que debía enfrentarse a los extraterrestres antes de que fuera demasiado tarde. Con un nudo en el estómago, Andrea se armó con lo que pudo encontrar y salió a enfrentarse a los peligros que acechaban en la noche. No sabía qué encontraría, ni si sobreviviría para contarlo, pero sabía que debía intentarlo. Porque en medio del terror y la desesperación, había una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Andrea avanzó con determinación a través de las sombras del jardín trasero, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada paso la acercaba más al peligro, pero sabía que no podía retroceder. La vida de su familia, su comunidad, dependía de su valentía. El aire estaba cargado con la electricidad de lo desconocido mientras se adentraba en la oscuridad del bosque. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, retorciéndose y ondulándose como serpientes hambrientas. Sin embargo, Andrea se mantuvo firme, su determinación más fuerte que el miedo que amenazaba con consumirla. Finalmente, llegó al borde del bosque, donde la oscuridad era más densa y opresiva. Allí, en la penumbra, vio la silueta oscura de las criaturas alienígenas, moviéndose con una gracia y una agilidad sobrenatural. Su piel brillaba con un brillo enfermizo, sus ojos brillaban con una luz fría y calculadora. El terror se apoderó de Andrea mientras las criaturas se acercaban a ella lentamente, como depredadores acechando a su presa. Sin embargo, algo en su interior se negaba a rendirse ante el miedo. Con un grito de rabia y desafío, se lanzó hacia adelante, enfrentando a las criaturas con todas sus fuerzas. La batalla fue feroz y despiadada, cada golpe y cada grito resonando en la oscuridad de la noche. Andrea luchó con una valentía que nunca había conocido, su determinación más fuerte que el dolor y el miedo que amenazaban con consumirla. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, estaba clara que estaba superada en número y fuerza. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un destello de luz deslumbrante rasgó la oscuridad, inundando el bosque con su resplandor brillante. Las criaturas retrocedieron con un grito de agonía, su piel brillando y retorciéndose bajo la intensidad de la luz. Y entonces, en medio del caos y la confusión, algo increíble sucedió. Una figura oscura y retorcida apareció entre los árboles, su presencia envuelta en un aura de poder y autoridad. Era el extraterrestre, el mismo que había sido dejado atrás por su nave, pero ahora era algo más, algo mucho más oscuro y siniestro. Con un gesto de su mano, el extraterrestre desató un poderoso rayo de energía, que arrojó a las criaturas hacia atrás con una fuerza implacable. Y entonces, en un destello de luz y energía, las criaturas desaparecieron, dejando atrás solo la oscuridad y el silencio del bosque. Andrea miró con asombro al extraterrestre, su mente luchando por comprender lo que acababa de presenciar. ¿Era posible que este ser fuera su salvador, o era simplemente otro enemigo enmascarado bajo una fachada de benevolencia? Solo el tiempo lo diría. Pero por ahora, Andrea estaba agradecida por estar viva y decidida a descubrir la verdad detrás de los misterios que acechaban en la noche. Con el corazón aún latiendo con fuerza en su pecho, Andrea se acercó al extraterrestre con cautela. Aunque había sido testigo de su poder, aún no confiaba por completo en él.
Sabía que debía ser cautelosa, que las apariencias podían ser engañosas, especialmente cuando se trataba de seres de otro mundo. El extraterrestre la observó con sus ojos oscuros e inescrutables, su presencia envuelta en un aura de misterio y peligro. Sin embargo, algo en su mirada la tranquilizó, una sensación de calma y serenidad que la atrajo hacia él. Con un gesto de su mano, el extraterrestre se comunicó con ella telepáticamente, enviando imágenes y sensaciones directamente a su mente. Andrea sintió una oleada de comprensión y asombro mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su lugar. Descubrió que los extraterrestres no eran invasores de otro mundo, sino exploradores en busca de conocimiento y entendimiento. Habían llegado a la Tierra en busca de respuestas a preguntas que habían perseguido a su civilización durante milenios y habían encontrado en los seres humanos un vínculo con su propio pasado y su futuro. Sin embargo, algo había salido mal en su misión y habían despertado fuerzas oscuras y antiguas que amenazaban con consumirlos a ellos y a la humanidad misma. La criatura que había acechado a Andrea en las sombras era solo un peón en un juego mucho más grande, un juego de poder y dominación que se libraba en las sombras del universo. Con un gesto de su mano, el extraterrestre mostró a Andrea la verdad detrás de los eventos que habían sacudido a su comunidad. Reveló la presencia de entidad cósmica, un ser de poder insondable que había permanecido oculto durante eones, esperando el momento adecuado para emerger y reclamar su dominio sobre el universo. Andrea sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras absorbía la magnitud de lo que estaba viendo. Sabía que estaba en juego mucho más que su propia vida, que el destino de la humanidad misma pendía de un hilo. Pero también sabía que no podía rendirse, que debía luchar hasta el final para proteger a su familia, su comunidad y su mundo de las fuerzas oscuras que amenazaban con destruirlos. Con un nudo en el estómago, Andrea se comprometió a enfrentarse al mal que acechaba en las sombras, a luchar con todas sus fuerzas hasta el último aliento. Sabía que el camino sería difícil y peligroso, pero también sabía que no estaba sola. Con el extraterrestre a su lado, y la determinación ardiente en su corazón, estaba lista para enfrentar lo que sea que el destino le depare. Con el peso de la verdad sobre sus hombros, Andrea se preparó para la batalla que se avecinaba. Sabía que el destino de la humanidad dependía de su valentía y determinación, y estaba dispuesta a luchar hasta el final para proteger a aquellos que amaba. Junto con el extraterrestre, trazaron un plan para enfrentarse a la antigua entidad cósmica que amenazaba con devorar todo a su paso. Sabían que la criatura estaba enraizada en las sombras del universo, alimentándose del miedo y la desesperación de aquellos que encontraba a su paso. Pero también sabían que tenían una oportunidad de detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Con cada momento que pasaba, la oscuridad crecía, envolviendo la tierra en su abrazo implacable. La gente de San Isidro se veía consumida por el pánico y la desesperación, sin saber qué hacer ni a quién recurrir en su hora más oscura. Pero Andrea no estaba dispuesta a rendirse ante la oscuridad. Con el extraterrestre a su lado, lideró a su comunidad en una batalla desesperada por la supervivencia. Organizaron barricadas y fortificaciones, preparándose para enfrentarse al mal que se cernía sobre ellos. Y entonces, en medio de la noche, la criatura emergió de las sombras, su presencia envuelta en un aura de terror y desesperación. Con un rugido ensordecedor, se abalanzó sobre la ciudad, devorando todo a su paso con una voracidad insaciable. La batalla fue feroz y despiadada, cada golpe y cada grito resonando en la oscuridad de la noche. Andrea luchó con una valentía que nunca había conocido, su determinación más fuerte que el miedo y la desesperación que amenazaban con consumirla. Y entonces, en un destello de luz y energía, la criatura fue derrotada. Con un grito final de agonía, desapareció en la oscuridad, dejando atrás solo el eco de su derrota. La luz del amanecer iluminó el cielo, y Andrea se encontró rodeada por los rostros aliviados de su comunidad. Habían sobrevivido a la oscuridad, unidos en su lucha por la supervivencia. Y aunque sabían que el peligro no había pasado del todo, también sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Con el extraterrestre a su lado y la esperanza en sus corazones, estaban listos para comenzar de nuevo, listos para enfrentarse al universo con valentía y determinación. Con la amenaza de la antigua entidad cósmica finalmente neutralizada, la calma volvió a San Isidro.
La luz del sol brillaba sobre la ciudad, disipando las sombras de la noche y devolviendo la esperanza a los corazones de sus habitantes. Andrea y el extraterrestre fueron aclamados como héroes, celebrados por su valentía y determinación en la batalla contra el mal. Sin embargo, a pesar de la alegría por su victoria, sabían que el camino hacia la paz aún no había terminado. El extraterrestre se preparó para partir, su misión en la Tierra había llegado a su fin. Sin embargo, antes de partir, se despidió de Andrea con gratitud y respeto, prometiendo que nunca olvidaría su valentía y sacrificio. Con un destello de luz y energía, el extraterrestre desapareció en el cielo, dejando atrás solo el eco de su partida. Andrea miró con nostalgia mientras se alejaba, sintiendo un vacío en su corazón que no podía llenar. Pero sabía que tenía que seguir adelante, que su misión en la Tierra aún no había terminado. Con determinación, se comprometió a reconstruir su comunidad y a ayudar a aquellos que habían sido afectados por la oscuridad. Junto con sus amigos y vecinos, trabajaron juntos para sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor para todos. A medida que pasaban los días, la esperanza florecía una vez más en San Isidro, renovada y más fuerte que nunca. Y así, en medio de la destrucción y la desesperación, surgió una nueva era de luz y esperanza. Una era en la que la humanidad y los extraterrestres trabajaban juntos para enfrentar los desafíos del universo, unidos en su determinación de construir un futuro mejor para todos. Para Andrea, el camino hacia la paz y la redención había sido largo y difícil, pero valía la pena. Porque en medio del caos y la oscuridad, había encontrado la fuerza y el coraje para seguir adelante y había descubierto que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga realmente. A medida que los días pasaban, el recuerdo de la batalla final comenzó a desvanecerse, reemplazado por la paz y la tranquilidad que habían regresado a San Isidro. Sin embargo, para Andrea, el legado de aquella noche nunca sería olvidado. Se convirtió en una defensora de la unidad y la esperanza, inspirando a otros con su valentía y determinación. Habló en conferencias y eventos, compartiendo la historia de la batalla contra el mal y recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre prevalece. Pero mientras Andrea trabajaba para reconstruir su comunidad, una sombra del pasado volvió a acechar en las sombras. Rumores de avistamientos de extraterrestres comenzaron a surgir una vez más, sembrando el miedo y la incertidumbre entre la gente de San Isidro. Al principio, Andrea pensó que eran solo historias sin fundamento, recuerdos de una noche fatídica que todavía atormentaban a la mente de la gente. Pero a medida que los avistamientos se volvían más frecuentes y más alarmantes, se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. Con determinación renovada, se embarcó en una nueva misión para descubrir la verdad detrás de los avistamientos de extraterrestres. Con la ayuda de sus amigos y aliados, investigó cada informe, siguiendo pistas y pistas que la llevaron a los rincones más oscuros de la ciudad. Y entonces, en medio de la noche, hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Encontró evidencia de que los extraterrestres no habían regresado por voluntad propia, sino que habían sido convocados por una fuerza oscura y maligna que aún acechaba en las sombras. Con el corazón lleno de determinación, Andrea se preparó para enfrentarse a este nuevo enemigo, sabiendo que el destino de su comunidad y del mundo entero estaba en juego. Aunque el camino por delante sería difícil y peligroso, estaba lista para luchar hasta el final por aquello en lo que creía. Y así, con la esperanza en su corazón y el valor en su espíritu, Andrea se lanzó hacia lo desconocido, lista para enfrentar los horrores que acechaban en las sombras una vez más. Porque sabía que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga realmente, y que juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. Con cada paso que daba en su búsqueda de la verdad, Andrea se adentraba más en las sombras que envolvían a San Isidro. Los rumores de avistamientos de extraterrestres se multiplicaban, alimentando el miedo y la paranoia entre la gente de la ciudad. Pero Andrea no se dejaba intimidar por las adversidades que se interponían en su camino. Con determinación y valentía, continuaba su investigación, decidida a descubrir la verdad detrás de los oscuros acontecimientos que acechaban su comunidad. En su búsqueda, Andrea descubrió indicios de una presencia oscura y maligna que se escondía en las profundidades de San Isidro.
Antiguos símbolos y rituales prohibidos sugerían la existencia de un culto secreto que había convocado a los extraterrestres con la intención de desatar el caos y la destrucción en el mundo. Armada con esta nueva información, Andrea se preparó para enfrentarse al culto y detener su malévolo plan antes de que fuera demasiado tarde. Reunió a sus aliados más confiables y trazó un plan para infiltrarse en el corazón de la oscuridad y confrontar a sus enemigos. En medio de la noche, el equipo de Andrea se abrió paso a través de las sombras de San Isidro, acercándose cada vez más al escondite del culto. La tensión era palpable en el aire y el peligro acechaba en cada esquina. Sin embargo, Andrea y sus compañeros estaban decididos a enfrentarse a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Finalmente, llegaron al lugar donde se reunía el culto, un antiguo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Andrea se preparó para el enfrentamiento final que determinaría el destino de San Isidro y del mundo entero. Con un grito de guerra, el equipo de Andrea irrumpió en el edificio, enfrentándose valientemente a los seguidores del culto. La batalla fue feroz y despiadada, con cada lado luchando con todas sus fuerzas por la supremacía. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentaban, Andrea y sus aliados se negaron a retroceder, determinados a prevalecer contra las fuerzas del mal que amenazaban con consumirlos. Y entonces, en medio del caos y la confusión, Andrea se encontró cara a cara con el líder del culto, un ser oscuro y retorcido cuya presencia estaba envuelta en un aura de oscuridad y maldad. Con determinación en su corazón, Andrea se lanzó hacia adelante, enfrentando al líder del culto en un duelo final que decidiría el destino de San Isidro. Andrea luchó con toda la fuerza y valentía que poseía, su determinación ardiente como una llama en la oscuridad. Sin embargo, el líder del culto demostró ser un oponente formidable, su oscura magia y su astucia desafiando incluso la tenacidad de Andrea. Pero a pesar de los obstáculos que enfrentaba, Andrea se negó a rendirse. Con el apoyo de sus aliados y su determinación inquebrantable, se enfrentó al líder del culto con una ferocidad implacable, decidida a poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. La batalla alcanzó su clímax en medio del caos y la destrucción, con Andrea y el líder del culto atrapados en un enfrentamiento épico que sacudía los cimientos del antiguo edificio. Con cada golpe y cada hechizo lanzado, el destino de San Isidro y del mundo entero pendía de un hilo. Y entonces, en un destello de luz y energía, Andrea emergió victoriosa de la lucha, su determinación y valentía habiendo triunfado sobre las fuerzas del mal que habían amenazado a su comunidad. Con el líder del culto derrotado y su influencia rota, la oscuridad que había envuelto a San Isidro comenzó a disiparse, dando paso a la luz de un nuevo amanecer. La gente de San Isidro celebró la victoria con júbilo y alivio, agradecida por el coraje y la determinación de Andrea que habían salvado sus vidas y su ciudad. Y aunque sabían que el peligro nunca desaparecería por completo, también sabían que, mientras estuvieran unidos, podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Y así, con la oscuridad finalmente derrotada y la luz brillando una vez más sobre San Isidro, Andrea se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía para su comunidad y para el mundo entero. Su legado perduraría a través de las edades, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga realmente. Andrea y sus aliados se sumergen en una búsqueda desesperada de respuestas. Se adentran en los rincones más oscuros de San Isidro, siguiendo pistas y rastros dejados por el culto en su búsqueda de poder y dominación. En su búsqueda, descubren antiguos pergaminos y artefactos que revelan la verdadera naturaleza de la amenaza que acecha en las sombras del universo. Se enteran de la existencia de una raza extraterrestre antigua y poderosa, conocida como los ancestrales, que han manipulado los hilos del destino desde el principio de los tiempos. Los ancestrales buscan dominar el universo y someter a todas las formas de vida bajo su control. Han enviado a sus sirvientes, los cultos de adoradores, para sembrar el caos y la discordia en los mundos que buscan conquistar. Y ahora, la tierra está en su mira. Con el corazón lleno de determinación, Andrea y sus aliados se preparan para enfrentarse a los ancestrales y detener su malvado plan antes de que sea demasiado tarde. Saben que el destino de la humanidad y de todas las formas de vida en la Tierra pende de un hilo, y están dispuestos a arriesgarlo todo en su lucha por la libertad y la supervivencia.
La confrontación con los ancestrales es una lucha desesperada que sacude los cimientos del universo. En medio del caos y la destrucción, Andrea y sus aliados se enfrentan a una fuerza imparable que amenaza con devorar todo a su paso. Los cielos se llenan de relámpagos y fuego mientras las fuerzas cósmicas chocan en una guerra que decidirá el destino de la humanidad. Las criaturas alienígenas, monstruosas y retorcidas, se lanzan sobre la Tierra, sembrando el terror y la destrucción a su paso. Andrea lidera la carga contra los ancestrales con una valentía y determinación inquebrantables. Se enfrenta a enemigos más poderosos y peligrosos de lo que jamás había imaginado, pero se niega a retroceder ante la adversidad. Con cada golpe y cada hechizo, lucha con toda su fuerza y astucia, determinada a prevalecer contra las fuerzas del mal que amenazan con consumir todo lo que ama. La batalla es feroz y despiadada, con giros inesperados y sacrificios heroicos que marcan el destino de la humanidad. Los aliados de Andrea caen uno a uno, sacrificándose por el bien común en una lucha que parece no tener fin. Finalmente, Andrea se encuentra cara a cara con el líder de los ancestrales, un ser de poder insondable y malévolo cuya presencia eclipsa todo a su alrededor. En un duelo final que decidirá el destino del universo, Andrea lucha con toda su fuerza y astucia, utilizando cada recurso a su disposición para enfrentarse al enemigo que se cierne sobre ella. El choque de fuerzas es titánico, con el destino de la humanidad pendiendo de un hilo. La tierra tiembla y los cielos se oscurecen mientras Andrea y el líder de los ancestrales se enfrentan en una lucha que parece no tener fin. Y entonces, en un destello de luz y energía, Andrea emerge triunfante de la batalla. Con el líder de los ancestrales derrotado y su influencia rota, la oscuridad que había envuelto a la tierra comienza a disiparse, dando paso a la luz de un nuevo amanecer. Con la batalla finalmente concluida y la amenaza de los ancestrales neutralizada, la tierra se sumerge en un profundo silencio. Los cielos se despejan y los vientos susurran palabras de paz y esperanza. Andrea y sus aliados observan el paisaje, exhaustos pero llenos de gratitud y determinación. A su alrededor, la humanidad comienza a sanar y reconstruir. Los escombros de la guerra son retirados y las heridas del pasado comienzan a cicatrizar. La comunidad se une en solidaridad, recordando a los caídos y honrando su sacrificio en la lucha por la libertad y la justicia. Andrea se encuentra en el centro de la reconstrucción, liderando los esfuerzos para restaurar la ciudad y fortalecer la comunidad. Con cada día que pasa, el brillo de la esperanza se vuelve más fuerte, iluminando el camino hacia un futuro mejor para todos. Pero, aunque la paz ha regresado a la tierra, Andrea sabe que la batalla aún no ha terminado por completo. Siempre habrá desafíos y amenazas que enfrentar, pero con la determinación y el coraje que han demostrado, sabe que ella y sus aliados estarán listos para enfrentarlos cara a cara. Y así, mientras el sol se pone en el horizonte y la luz de la luna ilumina el cielo, Andrea mira hacia el futuro con esperanza y determinación. Sabe que siempre estará lista para defender a su mundo de cualquier amenaza que pueda surgir en el horizonte y que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga realmente.